¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas. El día de hoy les traigo un problema de optimización. En particular, les traigo el siguiente problema. Imagínense que ustedes están tratando de pasar una escalera en medio de dos pasillos y entonces ustedes solo pueden girar la escalera hacia arriba y hacia abajo. Es decir, están en 2D, no se vale, por ejemplo, levantar la escalera. Y lo que quieren ustedes es ver cuál es la escalera más grande que pueden pasar por estos dos pasillos, los cuales van a tener longitudes B y longitudes A. Para hacer esto, vamos a tener que hacer una función que dependa de un solo parámetro y que nos dé la longitud de la escalera. Y podemos usar técnicas de cálculo. Por ejemplo, ya vieron que si tienen una función continua y derivable, ustedes pueden encontrar los puntos críticos derivando y igualando a cero. Entonces vamos a hacer algo así. Y para simplificar este problema, tenemos que hacer primero algunas observaciones. Por ejemplo, la primera es que si ustedes pueden pasar una escalera en medio de los pasillos, digamos que la escalera se encuentre por aquí, entonces ahí está mi escalera, y ustedes la pueden pasar, simplemente a lo mejor y giran un poquito, la van bajando y pasa por los pasillos. También la podrían pasar si esta escalera queda pegada a la esquina, es decir, el mismo giro que hacen para pasarla por dentro, también lo pueden hacer pegado a la esquina. Entonces, pues pueden hacer como este giro de aquí y seguir pasando la escalera. Entonces, nos podemos enfocar simplemente en las escaleras que tocan este punto. Además, otra observación que igual es importante y lo dejo que ustedes lo piensen, es que si ustedes tienen una escalera, por ejemplo esta, que toca ambos pasillos, por ejemplo el pasillo B y el pasillo A, porque al final ustedes quieren la escalera más grande, entonces en algún momento va a tocar esos pasillos. Esta escalera únicamente va a pasar cuando es la más pequeña de todas. Por ejemplo, si la escalera es muy grande, digamos que hace algo así, pues a la hora de que ustedes la quieren levantar o la quieren enviar hacia arriba para que pueda pasar en medio de los dos pasillos, lo que va a pasar es que la escalera se va a salir de los pasillos y va a ser imposible. Entonces, justo lo importante pues es encontrar la escalera más pequeña que puede tocar ambos pasillos. Esa va a ser la idea. Si la escalera es demasiado grande, pues no va a poder girar. Si se dan cuenta, este problema es un poco peculiar porque nosotros empezamos queriendo encontrar la más grande que pasa por estos dos pasillos y al final nos vamos a enfocar en la más pequeña, tal que toca esta esquina de acá y también toca a ambos pasillos, al pasillo A y al pasillo B. Entonces vamos a parametrizar esa escalera fijándonos en este ángulo de acá. Ya vemos a este ángulo teta. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que el seno de teta justamente es cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces vamos a llamarle a esta partecita L1 y a esta partecita L2 y a lo mejor a este punto le llamamos P. Entonces fíjense que el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto, que va a ser B, entre la hipotenusa, que básicamente es L1. Ahora, si nos fijamos en este otro triangulito de acá, dense cuenta que esta línea es paralela a esta línea de acá. Entonces este ángulo de aquí es teta. Y lo que va a pasar es que a nosotros nos interesa ponerlo en función de ambos pasillos. Entonces ahora, en vez de agarrarme el seno de teta, me voy a agarrar el coseno. Entonces el coseno de teta justo sabemos que es el cateto adyacente, que va a ser A, entre la hipotenusa, que en este caso es L2. Ahora, pues L, que es la longitud de mi escalera, yo la puedo escribir como L1 más L2. Entonces hay que despejar L1 y L2 de aquí. Fíjense que L1 pues básicamente es, subo este para acá y seno de teta pasa dividiendo, entonces es B entre seno de teta, y análogamente L2 va a ser A entre coseno de teta. Luego la longitud de la escalera lo puedo ver como B entre seno de teta más A entre coseno de teta, porque la longitud de la escalera pues justamente era L1 más L2. Pero vean que pues este angulito de aquí es variable. O sea, por ejemplo, si yo bajo la escalera, estoy haciendo esto, es disminuir el ángulo, pero también puedo aumentar el ángulo teta. Entonces
ángulo es el que me va a decir la longitud de mi escalera. Y fíjense que las longitudes de los pasillos B y el pasillo A pues son números fijos. Entonces, realmente esta longitud de acá está dependiendo de un parámetro que es este parámetro teta. Entonces podemos pensarlo como una función que se va a llamar L de teta y va a ser igual a B entre seno de teta más A entre coseno de teta. Y justo lo que pasa es que esta función yo doy un ángulo y me da una escalera con esas características. Ahora también es importante mencionar que, por ejemplo, esta función como tal es una función continua, pero no tiene máximo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo tomar un punto hasta acá, digamos un punto Q, y trazar la escalera que pasa por Q y pasa por P. Y fíjense que esta escalera es mucho más grande, pero puedo tomar todavía un punto hasta acá y tomar la escalera que pasa por Q y por P. Entonces crea una escalera todavía más grande. Es decir, pues esta función de aquí, L de teta, no tiene un máximo. Además, observen que justo lo que pasa es que cuando teta se va haciendo más pequeñito, por ejemplo, aquí teta se ve que es mucho más pequeñito, la función L de teta tiende a infinito. O sea, aquí podemos poner que el límite, cuando teta tiende a 0, de L de teta, pues se va a infinito, ¿no? Estas son observaciones que podemos hacer. Y entonces, pues la función haría como algo de este estilo. No es una función creciente y pues va haciendo esto. Entonces, justo lo que podemos decir es que si hay un punto crítico por aquí, entonces ese punto crítico va a ser el mínimo de nuestra función, porque cuando nos vamos acercando a infinito, pues la función va siendo creciente cuando nos vamos acercando a 0. Entonces por ahí debe de haber un punto crítico y ese punto crítico debería de ser el mínimo. Ahora sí, vamos a aplicar las reglas de cálculo para encontrar los puntos críticos de la función. Entonces aquí vamos a ponerle búsqueda de puntos críticos. Y entonces teníamos que nuestra función era L de teta igual a B entre seno de teta más A entre coseno de teta. Aquí un consejo para derivar: si ustedes no se acuerdan cuál es la derivada de una división, siempre es bueno poner así: B por seno de teta elevado a la menos 1 más A por coseno de teta elevado a la menos 1. Este es un consejo que hace que las derivadas sean más fáciles. Entonces, a la hora de derivar, pues este menos 1 podemos pensar que baja y le restas 1 al exponente, entonces te quedaría menos B seno de teta elevado a la menos 2, pero por la regla de la cadena también debemos de derivar seno de teta, entonces aquí tendríamos coseno de teta, y pasa lo mismo con A coseno de teta a la menos 1, nos queda menos A coseno de teta elevado a la menos 2, y la derivada de coseno de teta es menos seno de teta. No se vayan a confundir con ese signo menos. Ahora, si nosotros simplificamos esto, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría menos B coseno de teta entre seno cuadrado de teta más A seno de teta entre coseno cuadrado de teta. Entonces ahí tenemos esa expresión. Y para encontrar los puntos críticos, acuérdense que hay que igualar la derivada a 0. Lo voy a poner por aquí. Igualando la derivada a 0, pues vamos a tener que 0 es igual a menos B coseno de teta entre seno cuadrado de teta más A seno de teta entre coseno cuadrado de teta. Acuérdense que pues a nosotros se nos pide encontrar el punto crítico de esta función, pero esta función solo depende de teta. Entonces nuestro objetivo va a ser despejar la variable teta, que no se nos olvide eso. Entonces, si nosotros pasamos esta expresión de este lado, nos queda B coseno de teta entre seno cuadrado de teta igual a seno de teta entre coseno cuadrado de teta. Entonces podemos poner todo lo que depende de teta de un lado, es decir, este pasa multiplicando para acá, y este seno de teta pasa dividiendo, y lo que nos va a quedar es coseno cúbico de teta entre seno cúbico de teta es igual a A entre B.
Y bueno, si nosotros lo queremos poner en términos de algo conocido, nos conviene ponerlo de esta forma. Seno cúbico de teta entre coseno cúbico de teta es igual a b entre a. Y pues seno entre coseno nosotros sabemos que es la tangente. Entonces nos va a quedar que la tangente cúbica de teta es justo b entre a. Y aquí ya podemos hacer un despeje muy fácil. La tangente de teta pues realmente es b entre a elevado a la 1/3. Y ahora teta pues va a ser el arco tangente de esto. Entonces tenemos que teta es el arco tangente de b entre a elevado a la 1/3. Hasta aquí todo bonito, pero no nos pide como tal encontrar el punto crítico de la función, sino que lo que nos piden es cuál es la escalera de mayor longitud que podemos ser pasada horizontalmente. Entonces lo que debemos de dar es la longitud de la escalera. Entonces la respuesta como tal sería la longitud de la escalera y debemos de ponerlo aquí. ¿Cuál era la función que nos daba la longitud? Justo era esta. Entonces aquí, por lo que dijimos anteriormente, teta estrella, lo voy a escribir aquí, por lo que dijimos anteriormente, teta estrella igual a arco tangente, que de hecho fue el único punto crítico de la función. Entonces podemos concluir que debe de ser un mínimo. Debe ser un mínimo de la función. Y podemos ponerla aquí, en particular, la longitud de la escalera debe ser y bueno, pongamos la fórmula aquí para la longitud de la escalera. La longitud de la escalera sería L evaluado en teta estrella, donde teta estrella pues fue el punto crítico que encontramos. Entonces era la arcotangente de b entre a elevada a la 1/3. Entonces justo esto sería el resultado. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.